Ha sido para mí un privilegio poder venir desde Nueva York y hoy me acompaña también mi amada esposa, así que su nombre es América, ella está ahí. Así que, y pues para nosotros es una gran bendición poder venir a compartir con cada uno de vosotros. Son 3 años que ha estado en la congregación y también qué bonita todos los músicos y cómo glorifican el nombre de Dios. Felicidades. Se nota que tienen un buen esfuerzo, que ensayan, que practican. Está muy bonito, muy hermoso. Un aplauso a esos hermanos que con cariño y con amor. Dios los bendiga, hermanos, y ya no les va a alcanzar el lugar para los músicos, ¿verdad? Van a necesitar más y más lugar y tienen bastantes. A rato del otro lugar, cuando vengamos otra vez, vamos a encontrar hasta violines y chelos de todo. Ah, ya hay. Ya ve. Así que van para arriba los hermanos. Muy bien, vamos a iniciar en esta ocasión lo voy a explicar antes de entrar. Hoy y mañana vamos a estar hablando acerca del homosexualismo y la gloria de Dios. Vamos a dividir el sermón de hoy y de mañana. El día sábado y domingo vamos a hablar acerca de una iglesia gloriosa. Y es que la iglesia de hoy se preocupa mucho por quién entra y sale del local y no quién entra y sale del púlpito. Entonces vamos a hablar acerca de cómo una iglesia debe de ser más gloriosa. Así que hoy iniciamos una serie, el homosexualismo y la gloria de Dios. Nos ponemos de pie, mis amados hermanos, vamos a abrir las escrituras. Abra por favor la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 20. El homosexualismo y la gloria de Dios. Libro de Éxodo, capítulo 20. Vamos a los versículos del 1 al 3. ¿Lo tenemos todos? Y dice la escritura: y habló Dios todas estas palabras diciendo, versículo 2, yo soy Jehová tu Dios, como dice, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Señor, gracias por este día, Padre, por el privilegio que nos has dado de poder estar en este lugar. En esta serie, Señor, del homosexualismo y la gloria de Dios, permítenos mostrar tu gloria por sobre todas las cosas. Y que aquellas personas que escuchen ese sermón, Señor, hasta donde ese sermón llegue, a los oídos de esa persona que está deseosa tal vez de escuchar, o por curiosidad, o porque realmente se está ahogando en su pecado. Al abrir, Señor, este día las escrituras y al hablar acerca de tu palabra, tú puedas, oh Padre, llevar a esta persona, a estas personas, al arrepentimiento. Que vengan a ti, Señor. Y permítanos, Señor, a nosotros también ser más gloriosos, que nuestra gloria dependa de Cristo, que nosotros reflejemos más a Cristo. Dios, Señor, a darte más la gloria a ti por sobre todas las cosas. Que brillemos por tu causa, por tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. Si vamos a hablar del homosexualismo y la gloria de Dios, es un tema muy hermoso, muy delicado también. La pregunta puede surgir, ¿y qué tiene que ver lo que acabamos de leer con el tema? Pues tiene que ver todo. Mire, el pueblo de Israel, como nosotros lo sabemos, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Adán y Eva, después ellos empezaron a crecer, a multiplicarse, tal como la Biblia lo dice. ¿Cuántos aquí entienden ese término? Amén. Casi en todas las iglesias hispanas, ¿verdad? Las mamás tienen 5 niños, así que ese término se entiende muy bien. Y muy bien, y se fructifican, se multiplican y empieza la población a crecer. Y entonces entendemos y conocemos que Dios levanta un hombre, ese se llama Abraham. Diga conmigo, Abraham. Dios salva a Abraham, lo usa para engendrar una nación grande. Y viene de acá la simiente. Después viene Isaac, después viene Jacob. Y bueno, prácticamente la descendencia de Abraham empieza a crecer. Jacob tuvo ¿cuántos hijos? Vamos a ver cuántos recuerdan. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? 12. 12, ¿y cómo se le llama la tribu?
las 12 tribus. Muy bien. Así que prácticamente el penúltimo, antes del último, llamado José, hijo protegido del padre, sus hermanos lo odian. Y no sé si usted recuerda toda la historia, pero José va al final de toda esta historia encarcelado allá en Egipto. ¿Lo recuerdo? Y allá en Egipto se convierte en un líder político fuerte después del faraón, prominente, preeminente. Y Dios le revela a José que vienen años de escasez y de hambre por medio de un sueño del mismo faraón. Y prácticamente José funciona acá en Egipto para alimentar, para tener comida para su generación, para los de él. Y es así como llega toda una nación llamada Israel a habitar en Egipto. Muy bien, aparentemente todo se pinta bien, todo está bien. Sin embargo, el faraón muere. Este faraón que había sido benevolente con los judíos muere. Viene un faraón malvado y los esclaviza. Los esclaviza. Ahí están esclavos. Están esclavos y pasan aproximadamente 450 años entre el final del Génesis y el principio del Éxodo. Y por supuesto, importante es esto. Porque con este nuevo faraón, aparentemente después de 440 años se multiplicaron y los hacen esclavos sin esperanza, sin prosperidad, sin futuro, sin amor, sin gracia, sin mejoría. El pueblo de Israel cayó como esclavo ante el brazo fuerte de un faraón malvado. Y entonces cuando los judíos estaban esclavos en Israel, ellos clamaban por un liberador. Ellos clamaban por salir de ahí. Ellos no querían estar ahí, ellos querían ser liberados de tanto pecado. Clamaban por alguien que los liberara y en efecto sucede. Dios envía a un hombre a liberarlos. ¿Cuál es el nombre de este nombre? Moisés. Amén. Moisés. Dios escucha la oración y Dios envía a Moisés. Dios determina liberar al pueblo por Moisés, quien prácticamente Dios lo usa para que saque al pueblo de Egipto y lo lleve a lo que se le conoce como la tierra prometida. Fue prácticamente un acto hermoso lo que Dios hizo. Dios abrió el mar, los milagros que vemos. Cuánto ellos caminaron en el desierto, 40 años. Después pasan, ¿verdad?, al otro lado por medio de Josué. Sin embargo, en el tiempo en el cual ellos estuvieron ya libres, donde ya no estaban esclavos, donde ya no rendían su servicio al faraón sin pago, donde ya no estaban prácticamente esclavos a vivir una vida eterna de generación en esclavitud, cuando ya estaban libres de esto, empezó el problema. Mire usted, el pueblo cuando estaba esclavo clamaba por libertad. Libertad, queremos libertad, libertad. Dios los liberta. Fue hermoso. Pero ¿sabe qué pasó? Cuando ya estaban libres, empezaron a hacer a un Dios a su imagen y semejanza. Empezaron a construir ídolos. Empezaron a reclamarle a Moisés que hoy no había comida. Empezaron a acordarse que sí es cierto que estaban esclavos en Egipto, pero por lo menos tenían techo, por lo menos tenían la comidita, ¿no? Así como cuando usted llega aquí, de El Salvador, aquí no hay nada, aquí no la veo. Por lo menos allá en El Salvador no me alcanzaba para la yuca, pero la pepesca me la comía, ¿verdad? Y usted dice, ay, pero mira dónde hemos venido a parar. Y empezamos a quejarnos. Prácticamente lo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había querido ser libre. Y una vez Dios lo liberta, en el medio de su libertad empiezan a quejarse. Entonces, para poner orden, para establecer lo que es la verdadera libertad, escúchenlo bien, Dios pone 10 mandamientos.
De tal manera que la verdadera libertad está en los 10 mandamientos. Si en algún momento tú pensaste que Dios era aburrido porque no te dejaba fornicar, fíjate que Dios solo quiere que tenga una mujer. Pero como hoy estamos parejos también, solo Dios quiere que tenga un hombre, fíjate. Hoy hay de todo en la viña del Señor, hermano, así que estamos parejos. Gol mete un hombre, gol mete la mujer. Y dice, bueno, pues sí, mira, fíjate que a Dios no le gusta que uno haga esto y que el otro. Y aparentemente Dios es un Dios lleno de restricciones. Y la imagen que vendemos en las iglesias es esa, ¿no? La imagen que muchas veces usted viene aquí a sentarse, de seguramente, muchas veces se le queda la saliva trabada porque no puede tragar. Dice, espero que ahorita el pastor no me mire para tragar el pecado que anda cargando allá adentro. Y usted muchas veces cree que Dios es tedioso, que lo que Él dice es que lo hace a usted más aburrido. Como aquel joven que dice, no, pues yo todavía estoy joven, todavía puedo divertirme, solo pasar en la iglesia, que culto el lunes, que culto el martes, que vamos a la montaña el miércoles, de montaña en montaña pasamos, que vamos el jueves, que el viernes, que el domingo, no, si también hay que ir a hacer otras cosas. Y entonces aparentemente obedecer a Dios se vuelve esclavitud. Entonces poquito a poco empezamos a hacer a un Dios a nuestra medida, conforme a nuestros deseos. Empezamos a acomodar los pecados creyendo que Dios nos entenderá. Este país es difícil para muchas personas. Aquí vienen muchos hombres, especialmente pues en Centroamérica, México, que vienen allá, que dejaron a su esposa allá. Yo recuerdo, a mí nunca se me olvida un tipo así grande, así fuerte, parecía jugador de fútbol americano, llegó a la iglesia. Y yo, ¿cómo estás, hermano? Recién llegado a El Salvador. Bien, pastor, que mira, aquí vengo a luchar por mi esposa, por mi hija. Y yo, estos a mí ya me dan miedo. Ya cuando yo miro una así, a las hermanas jovencitas las pongo a un lado. Les digo, ahí ya llegó un cocodrilo, les digo, alerta, 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 cocodrilo en camino, Esos cocodrilos no perdonan nada, nada. Las ven con niños y como que más ganas les dan. ¿Qué es eso, hermano? Y mire usted, y en efecto así fue. Recuerdo que una vez estaba enamorando yo a una muchacha. Y voy y me la acerco y le digo, mi hermano, le dije yo me acuerdo que recién tú viniste, me dijiste que estabas casado y que te... Sí, pastor, pero quiero hablar con usted. Y me acuerdo que se sentó y empezó a llorar el gran gigante. ¿Qué te pasó, hermano? Es que yo no le conté algo más. Sí, contame. Mi mujer me pegaba, me dijo. ¿Te pegaba? Sí. Y cuando 2 veces me metió una cachetada. Entonces, porque la mujer te sonó, veniste a enamorar a una muchacha aquí. Le dije, ¿cómo está eso? No, pues sí, es que usted sabe, pues aquí uno solo pasa metido en el basement. Y que cuando la muchacha, y que también yo una vez le hice así, a mí hizo así, va. Entonces, llamó que después le dio la mano y le dijo mi capitán y se tiró al suelo. Bien raro el asunto, ¿va? Y entonces de repente dejan a la familia que tenían allá, se les olvidó. Y aquí pasan rebotando de pareja en pareja en pareja. Y en la mayoría de casos los tenemos en las iglesias. Porque hoy en las iglesias los pecadores se sienten cómodos. Y mientras más cómodos los hacemos sentir, como que mejor es usted. Como mientras el pastor menos le tira el pecado, más bonito. No, pastor, mire, usted tiene que predicar más bonito, ¿me entiende? Olvídese de los hermanos y usted hable cualquier otra cosa, cuente cuentos, cuente chistes, pero no ofenda a nadie para que la iglesia se nos llene y nos caiga dinerito. Ese es el sentido hoy de ser una iglesia. Esos son los consejos que los pastores reciben, especialmente cuando están tirando duro al pecado. La gente se empieza a desesperar porque van saliendo uno por uno. Si Dios va limpiando. ¿Sabe usted que si en Estados Unidos tuviéramos una persecución, así una persecución seria de lo que son cristianos o no, las iglesias se vaciaran?
Tal vez solo el pastor Nelson viniera y que le den de un solo un par de disparos. No sé si se dejara, pastor. Tiene que decir que sí. Y mire usted, eso es lo que sucede. Entonces, la gran pregunta es la siguiente: ¿qué pasó con este hermano? ¿En qué Dios había creído? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Cuando estaban esclavos, clamaban y clamaban, Dios libéranos. Y cuando Dios los libera, ahora están haciendo a un Dios a sus ideas, conforme a su criterio. ¿Cuál es entonces la verdadera libertad? ¿En qué consiste la verdadera libertad? Y aquí es donde empieza el tema. Hoy en día, con la idea de que tenemos libertad para decidir, en varios estados de Estados Unidos, incluyendo este, se han adoptado leyes conforme a la libertad que el hombre quiere, conforme a cómo el hombre quiere vivir. Allá había un estado que si usted entra al baño, usted puede elegir el baño que entra. Si en la mañana se levantó con ganas de entrar al de mujeres, allá va. Si quiere entrar al del hombre, por allá va. Lo único que la ley dice que en el de mujeres se tiene que comportar decentemente y hacerla así como mujercita. Y en el del hombre diferente. Imagínense, hemos llegado a ese extremo. Yo una vez predicando dije, hermano, no nos asustemos el día de mañana que miremos a alguien que se casa con un animal y no al ratito sale una noticia, una señora que se casó con un gato. En eso estamos, sí. Y poquito a poco la iglesia empieza a aplaudir. Poquito a poco la iglesia empieza a aceptar. Tanto así que hoy en día en la iglesia evangélica tenemos pastores homosexuales. Pastores casando a homosexuales y a lesbianas y la gente aplaudiendo en las bodas. Me contaba un amigo que vende seguros. Él va a la iglesia nuestra. Dice que cada vez que él va a consultar, ¿verdad?, a la persona con quien está haciendo el proceso del seguro, si es hombre, le dice, bueno, le dice, ¿y tu esposa cuánto gana? Para ponerla aquí en el dato. No, le dice, it's not my wife, it's my husband. Dice, híjole, ahora no puedo decir, me habla un hombre, si tiene esposa, hoy le tengo que decir, y su cónyuge, en inglés es spouse. Ya no puede decir su esposo o su esposa, porque hoy no sabe, ya no se atina. La vez pasada estaba aquí en San Francisco con el pastor Nelson. Y él no toma café, yo sí. Yo he aprendido que sin café es imposible agradar a Dios. y recuerdo que estábamos tomando café y le digo, pastor, ya vengo, voy a ir a hacer la cola del café, si está bien, y se quedó ahí sentado. Y voy y me acerco a la cola. Y estaba un señor así, grandote, ya anciano. Y me dijo, hi, le dije, mira, todo normal. Y yo, al principio lo vi normal. Y me dice, so what you doing? Y yo, aquí vengo a comprar café. Vengo de Nueva York. Le dije, de Nueva York, sí. Acabo de ir a Nueva York, me empezó a sacar plata. ¿Y qué andas haciendo? Es que soy pastor, le dije, y venimos aquí a una iglesia a predicar. Qué bueno. Yo también soy cristiano, me dijo. En serio, le dije, qué bueno. ¿Y a dónde va? Y mencionó la iglesia. Ahí, no me acuerdo dónde quedaba. Voy a tal y tal iglesia. Qué bueno. Y al rato me dice, aquí te presento a mi esposo. ¿Le tenía la par usted? Mi hermano, yo me quedé verde lado. ¿Y dónde me trajo el pastor Nelson? ¿Dónde estamos? Y mire, y de repente, yes. Y todavía le dice, y nos acabamos de casar, hasta sobre una piernita. Y le dio un beso a usted. Y me dice, deberías de venir a predicar a nuestra iglesia. Nuestro pastor le encantaría recibirte. Digo, no, gracias, gracias, muy amable. Ya hay pastores aquí en San Francisco, hay pastores con iglesias para homosexuales, donde ustedes viven. Aquí, leen la misma Biblia que nosotros.
tienen la misma, no la misma banda, ¿verdad? Tienen bandas de música. Parecida, pero no. Aquí hay hombres, amén. Aleluya. Sí, dígame, hermano, porque no. Así está la cosa. Hoy se está viviendo una depravación tan grande. ¿Y sabe qué? Poquito a poco la iglesia evangélica lo ha ido aceptando. De allá empiezan a venir unos, empiezan a decir, no, pues está bien, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Aquí está el detalle. Cuando tú no conoces lo que es la verdadera libertad, crees que la verdadera libertad es decidir dónde quieres ser, lo que quieres ser, cuando esa es la verdadera esclavitud. La verdadera libertad consiste en la obediencia a los mandamientos de Dios. A muchos les cuesta obedecer a Dios porque aún son esclavos. Cuando tú has sido libre, obedecer a Dios no es una cosa de obligación, sino de amor y de pasión. Amén. ¿Amén? ¿Cuántas hermanas están casadas aquí? Amén. Ay, Dios. ¿Cuántas hermanas están casadas aquí? Un fuerte amén. Díganlo con ganas, hermano. Así como toca el saxofón. Mire usted. Usted se recuerda, hermana, cuando su esposo la andaba enamorando. Usted le decía, cuando nos casemos te voy a planchar las camisas. 5 años después le dice, planchame mi camisa también, le dice al marido. Se acabó. Y si no me creen, mire la camisa a los hermanos. Ahí está la prueba, ¿me entiendes? Todo se va. Y mira, pero muchas veces, ¿qué pasa en el matrimonio? Las personas al principio empiezan con ese amor, ¿no? Y al principio todo es bonito. Mi amor, en la mañana, háceme un café. Con todo gusto. Pero van cambiando los años. Haceme un café. Oh, no fregues, hombre. Anda a ver qué te atiende. Andate a Don Quirona, va. Al principio, haceme un desayuno. Sí, mi amor. ¿Con qué desea mi rey? Y hoy, allá hay cereal, si querés te lo echo. Todo va cambiando. Hermano, si le va cayendo, yo no sé. Eso esté con Dios, ¿me entiende? Mire usted, ¿por qué muchas veces las cosas van cambiando? ¿Sabe por qué? Por la falta de amor. Usted vuelve a una etapa de enamoramiento en el matrimonio y volver a hacer los favores de amor se convierte por medio de una respuesta al amor que recibe. Porque un corazón lleno de amor hace cualquier cosa. El amor es ciego. El amor es sordo. Y eso lo tengo garantizado. Porque cuando yo le cantaba a mi mujer, le decía, qué lindo cantas. Y canto horrible, hermano. Canto tan feo que cuando me estoy bañando y estoy cantando en la ducha, hasta el agua se va. Así que ese es el corazón de la obediencia. Está en el amor y la pasión que tienes por quién es Dios. Cuando vas conociendo la gloria de quién es Dios, obedecerle, magnifica su gloria en mi vida. A eso se le conoce como satisfacción en Dios. Dígalo conmigo, satisfacción en Dios. Mientras tú estés más satisfecho en Dios, más Dios se glorifica en tu vida. La satisfacción en Dios y en sus mandamientos hace que mi vida glorifique más a Dios. Pero hoy en día dicen, no pues, ay, si está agarrando el niño ese camino, ¿verdad? Déjalo. De seguro Dios así lo va a amar. No se equivoque. Recuérdese, la verdadera libertad es la obediencia a los mandamientos de Dios. Ahora sí. Esto solo fue la pequeña introducción. Éxodo 21, léalo conmigo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, páreme aquí. Lo primero es, ¿quién habla? ¿Quién habla, iglesia? Dios.
Diga más fuerte, Dios. Dios. Es lo primero. Cuando abrimos la Biblia, ¿quién habla? Dios. Cuando abrimos la palabra, ¿quién manda? Dios. Cuando abrimos la palabra, ¿quién nos instruye? Dios. Solamente. Empecemos por aquí. Quien ha dado las leyes es Dios. Quien ha dado la palabra es Dios. ¿Cuántos aquí han estado en alguna corte? No levante la mano. No voy a hacer que lo miren después raro, ¿me entiendes? Yo sí he estado en cortes, llevando hermanos, no creo que yo. A mí la ley no me sigue. Y una vez estaba sentado esperando a un hermano que lo habían metido preso, no me acuerdo por qué. Porque andaba manejando sin licencia, algo así. Lo dejaron un ratito, después pasa el juez le dice que tiene que hacer servicio comunitario o algo, cualquier cosa, y ya. Y entonces yo me senté ahí y me impresionó la ley judicial de Estados Unidos. Tenían arriba In God We Trust. Y a la hora de que al criminal le iban a preguntar ya qué ondas, le dijeron si juraba por Dios que lo que él decía era verdad. Y él decía, I swear. Ok, entonces ahora habla. Juraba por Dios. ¿Por qué? Porque Estados Unidos empezó a gobernar con las leyes de la Biblia. ¿Quién dijo que matar era pecado? Dios. ¿Quién lo legalizó? Estados Unidos. ¿Quién dijo que robar era pecado? Dios. ¿Quién lo legalizó? Estados Unidos. ¿Quién dijo que adulterar era pecado? Dios. ¿Quién lo legalizó? Estados Unidos. Aquí, en este país, había una ley que si usted probaba que su mujer o su marido eran adúlteros, el divorcio así le salía. Rápido. Yo tenía que llevar evidencias. O decir al amante a la par, ¿verdad? Aquí está, señor juez. Aunque sea arrastrada. Así era aquí. Prácticamente todo se fue legalizando conforme a las escrituras. Fíjate bien. Por esa razón, cuando tú ves que alguien que mata lo meten preso y este país tiene la pena de muerte en algunos estados, ¿de quién cree usted que fue invento de la pena de muerte? De Dios. ¿Quién fue el que la diseñó? A esos que han faltado al día de reposo, póngalos en el centro de la ciudad, de todos ustedes y apedréenlos hasta que mueran. Dios lo inventó. ¿Quién la reprodujo aquí? Estados Unidos. Estados Unidos puso las leyes de Dios. Pero poquito a poco, mientras las generaciones han ido cambiando, empezaron a sacar al Dios que dio las leyes y empezaron a poner las de ellos. Poquito a poco las cosas van cambiando. Poquito a poco aquí la libertad de los hombres creen que esa es la verdadera libertad cuando realmente es la verdadera esclavitud. La verdadera esclavitud es una ley distinta. Aquí dice la palabra y habló Dios. Todas estas palabras diciendo, pero hoy dice y habló mi conciencia. Y habló el hombre. Y ahora el hombre ha puesto las leyes. ¿Desde cuándo aquí las cosas han cambiado? Cuando el hombre ha querido ser su propio Dios. Vamos a leer el versículo 2. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Quién nos sacó de Egipto, iglesia? Dios. Dios. ¿Qué es Egipto? El mundo. ¿A cuántos de ustedes no les gustan mucho las leyes? Seamos correctos. ¿Cuántos de ustedes han recibido ticket de carro? Levanta la mano. ¿Cuántos de ustedes le han querido dar a ese policía un abrazo? Así, gracias, señor policía. Qué bueno estos tickets. Se siente horrible, ¿verdad? Cuando el policía lo para, y más cuando son racistas. No, que mire, que te... Uf, yo tengo un amigo que maneja trucks y él es bravo con los policías. Porque dice que los policías no lo quieren a él porque el chaparrito es guatemalteco. Linda gente.
excelente, pero a mí me miran chaparrito y creen que de verdad uno es tonto, me dice. Y me ponen tickets hasta porque echa humo el escape. Yo le digo, también te ponen ticket por chaparro. Y es feo. Muchos de nosotros siempre estamos en contra de la ley. ¿Por qué? Porque es la forma de reaccionar natural del hombre. Siempre el hombre naturalmente reacciona en contra de la ley. Siempre el hombre le intriga sobrepasar la ley. Siempre. Examínelo usted cuando va en el freeway. Dice 55. ¿Y a cuánto va usted? El pastor Nelson va como a 90. ¿A cuánto va usted? Y usted dice, ¿pero qué pasa? No me diga que no cuando ve el policía. ¿Ah? Hermano, ¿qué pasa cuando ve el policía? Usted es gran frenón, ¿verdad? Tira el teléfono al suelo, se lo lleva en la mano. Y hasta le sonríe. Pero realmente usted iba mal. ¿Por qué le tememos tanto a un policía? Por esta razón, porque le impone la ley. Entonces, ¿qué cree usted que ha perdido esta nación? El temor. Esta nación ya no le teme a Dios. Y poquito a poco empezaron a hacer una ley conforme a su corazón, no solamente porque dejaron de amar al Dios de la Biblia, sino porque le dejaron de temer. Escúchalo bien, soltero. Soltero, tú que crees que tener novia es andarte acostando y que no hay problema y que Dios no lo castigo. Casado, tú crees que tener una mujercita ahí escondidita, no hay problema, y vengo a la iglesia, me pongo la corbata y atiendo a los hermanos en la entrada. No es por usted, hermano. No hay problema. Y usted dice, nadie se va a dar cuenta. ¿Sabes cuál es tu gran problema? Tu problema no es tanto tu pecado como tu temor por Dios. Si tú no le temes a Dios, puedes hacer cualquier cosa. Eres capaz de lo peor. Porque solo el temor por Dios te puede poner un freno al pecado. Solo el temor por Dios te pone un freno al pecado. Si no le temes a Dios, eres capaz de todo. Así que cuando usted esté revolcando en el cerdo con el lodo, pregúntese cuánto le temo a Dios. Ahí está su medida. Ahora sí, puede tragar saliva. Entonces dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esto es el parámetro del temor. Así como le tiene usted temor a la gente policial. Muchas personas en su pecado ven a todos lados, ¿verdad? Pero se les olvidó hacer esto, miren. Se aseguró que nadie estaba alrededor, pero se le olvidó que hay alguien que todo lo ve. Y usualmente quien está o quien pretende estar más cerca de Dios esconde su pecado con su servicio, con su activismo religioso y cree que Dios de esa manera lo va a salvar. No es así. No es así. La verdadera libertad está en la obediencia y la verdadera esclavitud está en ir en contra de Dios por no tenerle temor a Dios. Es más, los mandamientos de Dios son para tu propia protección. ¿Cuántos mandamientos hay en la Biblia? ¿Cuántos mandamientos hay en la Biblia? 613. ¿Cuántos mandamientos son los que Dios le dio a Moisés, los principales? 10. Después le fue dando más. Después le fue dando poquito a poco. 10 mandamientos. ¿Para qué usted cree que fueron los mandamientos? Bueno, los mandamientos de Dios son para protección. Diga conmigo, protección. Los mandamientos protegen a los hijos de Dios. ¿Cuántos aquí tienen hijos? Amén. ¿Usted tiene reglas en su casa? ¿Hasta qué hora pueden ver televisión? Vamos a ver. ¿Alguien ha puesto reglas?
Está chiquito. Lo correcto es que miren televisión como hasta ahí, como a las 9, ¿no? Ya a las 10 que vayan a la cama, porque hay que ir a la escuela, ¿no? Después, en el iPad tiene o las redes sociales hasta un límite. Yo a mi hija la controlo con las redes sociales. Cuando yo veo que pone una foto que a mí no me gusta, le llamo y le digo, hija, por favor, quita esa foto o te cuelgo el cuello. Sí, papá, me dice. Oh, las leyes protegen. Si usted tiene leyes con sus hijos, es porque usted los ama. Si usted no pone leyes, eso demuestra que a usted no les importa. ¿Cuántos aquí tuvimos papás estrictos? ¿Amén? Amén. Algunos se les nota, así quedaron. y un padre estricto es necesario. Un padre estricto es necesario. Mi padre fue muy estricto. Yo recuerdo que cuando yo no oraba por la comida, me quitaban el plato. Por eso hoy cuando yo como, oro como 5 veces. Me digo, Señor, te pido para que nadie me va a arrebatar el plato. Y prácticamente eso para mí fue protección. Mi padre me educó con ciertas cosas que no estoy de acuerdo, sin embargo, en su deseo era protegerme. Todo padre cuando corrige, protege. Todo padre cuando una ley protege. Cuando Dios da la ley de él, de su boca, es para protección. Diga conmigo, protección. ¿Qué dice la palabra? Proverbios 3:1. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. La ley de Dios es para protección. ¿Por qué razón el pueblo de Israel estaba queriendo hacer lo que sea? Porque no quería entrar a la protección que Dios les había dado. De tal manera que elegir pecar será elegir sufrir. Elegir pecar será elegir sufrir. Hoy venía en el avión. Mi mujer se fue en otro vuelo. Así viajamos. Ella en un avión y yo en el otro. Y cuando yo estaba sentado, dos muchachas al lado, una con un bebé. Usted sabe, hermano, como tremendo salvadoreño. No soy metido, soy indagoso. Así, y entonces yo, ¿verdad? Ay, qué lindo el bebé. Oh, yes, y my son, me dijo. Y estaba la otra. Y yo, ¿verdad? Vuelvo y repito, no soy metido, soy indagoso. Preguntó. Y le digo a la otra, it's beautiful, right? Yes. Lo acababan de adoptar en Nueva York. Lo traemos de Nueva York adoptado. Y yo le digo, ¿en serio? Sí. ¿Y cómo le van a hacer para explicarle a esa criatura quién es mamá y quién es papá? ¿No te das cuenta que el homosexualismo ya es un castigo? Tienen que pedirle a las personas que Dios hizo con el sentido común, con la razón, y prestarle un hijo, porque ellos no pueden. Cuando tú pierdes el sentido de los órganos de reproducción y de los órganos de defecación, perdiste la razón. Porque te vas a dar cuenta prácticamente que ahí está tu castigo. Cada vez que eliges no venir a la protección de los mandamientos de Dios, elegirás sufrir. Sufrir. Elegir pecar es elegir sufrir. La palabra dice, uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Póngale atención. Uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. Mucha gente es adicta al alcohol. ¿De qué es esclavo? De la botella. Mucha gente es adicta a las drogas. ¿De qué es esclavo? De la sustancia. Mucha gente es adicta a las apuestas. ¿De qué es esclavo? De la euforia. Mucha gente es esclava a su reputación. ¿De qué es esclavo? De su propio beneficio. Muchos son esclavos a diferentes áreas sexuales. Aquí tengo estadísticas. Y duele hasta decirles. Se cree que el 86% de los jóvenes
En las iglesias evangélicas se acuestan con diferentes personas hasta la misma iglesia y van al servicio como que nada pasó. 86%. O sea que solo el 14%, un porcentaje muy, muy pequeño, viven vidas santas hablando sexualmente. Se cree que el 32% se ha metido con una mujer o con un hombre casado. Y se cree que el 13% son lesbianas, homosexuales, en las iglesias, como dicen por ahí, de closet. Solo están esperando el momento de salir de casa, de salir de la iglesia. Yo no sé cuál es el porcentaje que está aquí, pero sí sé que este sermón va a llegar a muchas personas más. ¿Para cuántos de ustedes esta es su historia? Hay secretos en su vida y usted espera que nadie se entere de ellos y se considera cristiano y dice adorar al Dios de la Biblia, pero no se da cuenta que realmente es un esclavo al pecado. Ahora, ¿qué es vivir libre? Versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Lo decimos todos, iglesia? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Te voy a explicar algo. Los mandamientos son por orden de importancia. Del 1 al 10 es el orden de importancia. Prácticamente lo que aquí Dios está diciendo es lo siguiente: no podrás vivir en libertad hasta que reconozcas que solo hay un Dios y que tú y yo no podemos hacer un Dios según a nuestras ideas. Hace poco escuchaba predicar a un pastor en un evento y decía: la Biblia dice, Dios ama al pecador pero detesta al pecado. Así dice la Biblia, hermanos. Y la gente, ¡amén! ¿Y en qué Biblia dice eso? Eso lo dice un señor hindú, apellido Gadá, apellido, ¿cómo se llama? Gandhi, que tiene una tremenda religión, muchos seguidores. Y fue un gran filósofo, un gran pensador. Y una de sus frases más sonada fue: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y realmente él no le puso Dios, él puso ama al pecador y aborrece el pecado. Fue la iglesia evangélica la que le insertó el Dios. Y fueron los pastores que empezaron a decir en sus púlpitos que la Biblia decía, que Dios decía, y Dios sabe lo que es Dios y dice: Dios está irado con el pecador todos los días. Eso sí lo dice Dios. Pero eso no lo quiere oír la gente. La Biblia dice que quien va a enjuiciar al pecador es Dios. La Biblia dice que Dios le dirá al pecador: maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Sabes qué es lo que sucede? Que poquito a poco la iglesia evangélica empezamos a poner una idea al hombre, al que asiste, al que cree seguir a Dios, al que cree seguir a Cristo, que Dios acepta su pecado, pero que lo siga siguiendo. Los pastores hoy quieren asegurar más el dinero que las vidas. A los pastores les importa hoy más quién ofrenda y quién dejó de ofrendar, o cuántos llegaron, que cuántos consagrados hay. Escuche bien. Todo se puede hacer con el impulso del hombre, menos que la iglesia se parezca más a Cristo. La pregunta no es qué has hecho en 3 años. La pregunta es cuántos han sido formados conforme al carácter de Cristo. Si es uno solo, son 3 años de victoria. Porque eso no lo puede hacer el dinero, ni los programas, ni la comida, ni nada más. Usted haga comida y tendrá gente buscando comida. Usted haga diversión y tendrá gente buscando diversión. Usted haga partidos de fútbol y tendrá gente buscando partidos de fútbol. Usted predique la palabra de Dios y tendrá gente deseosa de escuchar la palabra de Dios.
¿Sabes cuál es la diferencia? Que cuando quitas el entretenimiento, la gente que buscó el entretenimiento lo busca en otro lado. Cuando quitas la comida, la gente que buscó la comida la busca en otro lado. Cuando quitas el deporte, la gente que buscó en el deporte lo busca. Pero la palabra, cuando siempre la dejas, la gente que sigue buscando la palabra es la gente que siempre ha deseado la palabra, como dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada. Ahora bien, entonces eres esclavo de aquello que te ha vencido. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No puedes hacer una imagen de Dios que Dios no es. Hay muchos dioses. Hay muchos dioses y muchas personas los hacen según sus deseos, según sus propósitos. En la Biblia hay toda clase de dioses falsos. Y hoy en día la gente ha hecho dioses conforme a sus corazones. Y de este tema vamos a entrar muy profundamente mañana. Aquel que es homosexual busca un Dios que lo ame siendo homosexual, pero sobre todo que lo acepte. Aquel que le gusta el dinero busca un Dios que le prometa eso. Y donde lo encuentra, se va a quedar. Aquel que busca a un Dios que lo entretenga, lo va a buscar y cuando lo encuentra, ahí va a estar. El problema no es si adoras o no adoras, el problema es a quién estás adorando. ¿A qué Dios? Cuidado. Tenemos un concepto del infierno y un concepto del cielo. Y corremos a un Dios, según nuestra imaginación, que nos lleve al cielo y que nos salve del infierno, pero que me acepte con mi pecado. Y ese Dios no es el Dios de las Escrituras. ¿Qué le ha pasado a la iglesia evangélica? Sí es cierto, aquí hay de todo lo que Dios ya salvó. Aquí tenemos varios ex. Aquí hay ex fornicarios. Aquí hay ex adúlteros. Aquí hay ex ladrones. Sin embargo, hermanas, cuidan sus carteras todavía. Aquí hay ex de todo. Es más, la iglesia está compuesta por personas que una vez tuvieron un pasado. La Biblia está compuesta por personas con un pasado y que después Dios los cambió y los usó para su gloria. Tienes a un Moisés enojado, airado, bravo. Aquí no hay ningún hermano bravo. Se les nota en la cara que son todos bien felices. Tienes a una Rahab prostituta. Tienes a un José engreído. Tienes a un Zaqueo chaparrito. Tienes a una mujer samaritana con una lista de hombres que iba ya por el sexto. No vuelvan a ver, hermano, amigo, nada, aquí en ese recto nomás. Así nomás, mire. Tienes a un ladrón que después él lo hizo discípulo, Mateo. Tienes personas con pasados que Dios los cambió. Hay esperanza para los homosexuales como la ha habido para todos nosotros pecadores que hicimos a un Dios a nuestra imagen y semejanza. El detalle es el siguiente: ¿de qué eres esclavo? ¿Sigues siendo esclavo del pecado o ya has venido a Dios? ¿Qué dice Dios acerca de esto? Solo te voy a dar una pequeña introducción ya para el sermón de mañana porque la yuca ya está lista. Vamos a 1 Corintios 6, versículos del 9 al 11. Dice así. ¿Lo tenéis? Amén. 1 Corintios 6, del 9 al 11. ¿Lo tenéis o no lo tenéis? Ok. ¿Lo leemos todos? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Cómo dice? No erréis. ¿Cómo dice?
¿Cómo dice después? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los... No, yo quisiera que todos lo leyéramos. Amén. Fuertecito, aunque trague después. Vamos todos. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido salvados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Algunos de ustedes se encuentran en esa lista? Yo me encontré en esa lista, en mi pasado. La pregunta es, ¿te sigues encontrando en la lista en tu presente? Aquí es donde tenemos el sermón que se desarrolla. ¿Qué piensa Dios acerca del homosexualismo? El homosexualismo es prácticamente la peor de las decadencias en las inmoralidades sexuales. En Los Ángeles se cree que solo un homosexual, uno, tiene 300 parejas en el año. Uno. No hay ninguna prueba que el homosexualismo sea genético. No hay ninguna diferencia fisiológica verificable entre un homosexual y un heterosexual. La gran mayoría de homosexuales dicen que sus problemas son de genes. No, su problema no es de que así nació, de que así vinieron, que los cromosomas que se cruzaron. Nah. Su problema se llama de elección. Su problema se llama de la atracción, porque al final eres esclavo de lo que te ha vencido, de lo que más te atrae. Y de ese eres esclavo. La iglesia tiene que darle un mensaje al homosexual. Ustedes en este lugar donde viven, que están atascados, deben de darle un mensaje bíblico y correcto. ¿Qué piensa Dios del homosexualismo? Miremoslo con 3 versículos. Primero, Deuteronomio 22:5. No vestirá el hombre traje de mujer, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Quiero aclarar el versículo. Esto no está hablando que la mujer no se puede poner pantalones. Le voy a explicar por qué. Porque en este tiempo hombres y mujeres usaban falda. Eran túnicas. Así que no tiene nada que ver con que usted hoy no se puede poner un pantalón. Ahora, si no le entra, hermana, no se lo ponga. Mejor venga con falda, ¿me entiende? Así que no es ese el sentido que está hablando. Cuando dice aquí, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, está hablando que en la antigüedad a estos les llamaban transvestis. Han existido esto del homosexualismo. Esto viene de Génesis, capítulo 6. Esto no crea que es nuevo. Una persona cambiando sus ropas para mostrar que es otro sexo, y dice aquí la palabra que Dios dijo no. Cada vez que Dios dice un no, es un no para tu protección. Mire, le voy a dar otro versículo. Este ya no es de transvestis, estos son los transexuales. Deuteronomio 23:1. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga mayugado los testículos o apuntado su miembro viril. Y da risa porque usted dice, qué raro, ¿verdad? Que Dios diga esto. Pues así dice la Biblia.
¿Y de qué está hablando? De los transexuales. De los que se cambian sus órganos. Hombres que hoy quieren ser mujeres y mujeres que quieren ser hombres. Entonces vamos con dos. Ya habla Dios de lo que es el transvesti, de lo que es el transexual, que esto se convierte en una persona con todas las características de su homosexual. Muy bien, entonces Dios habla de la ropa, Dios habla sobre cambiarse los órganos sexuales o cortárselos, y Dios habla de la intimidad sexual. Muy puntualmente. Si usted le da, ¿por qué el pastor está diciendo? No lo digo yo, lo dice la Biblia, solo léala. Mire lo que dice, Levítico 18:22. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. 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 Algunas personas dicen, pues es que el problema es que así nació el niño. En muchos casos hay abusos sexuales de infancia. Pero el abuso sexual en la infancia no quiere decir que te preparó una carretera al homosexualismo. Al contrario, quiere decir que te preparó en una carretera hacia Cristo. Pues en Cristo hay un verdadero Padre que te va a amar siempre. En Cristo hay un verdadero amor como ningún otro. Puede ser que en abusos sexuales muchos quedaron marcados. Pero quiero hablar muy puntual de eso. El hombre de generación en generación, en su depravación, en su pecado, ha venido pecando de generación en generación. Cuando vienes a Cristo, vienes al refugio seguro, vienes a la paz verdadera. No hay herida tan grande que Dios no pueda sanar. No hay carga tan grande que Dios no pueda liberar. No hay pasado tan grande que Dios no pueda borrar. Y no hay pecado tan fuerte que Dios no pueda limpiar de tu vida por medio de la sangre bendita de Cristo Jesús, que fue al Calvario para morir por homosexuales, por lesbianas, por borrachos, por aquellos que han sido abusados y por todas estas cosas. Porque Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo fuera salvo por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. De tal manera, mis amados hermanos, que hay un lenguaje de Dios en referente a aquel que es homosexual y es fuerte. Vamos a ver la historia de Sodoma, donde viene el término sodomía. Vamos a estar en Romanos capítulo 1 para ver lo que no solamente los homosexuales, sino a todos aquellos que han caído en contra de la imagen de Dios les espera. Así que los esperamos mañana para continuar con nuestro estudio. Dele fuerte palmas al Señor. Vamos a ver. Gracias, Señor, por este día, por la oportunidad que nos has dado de estar aquí, por el privilegio que hay, Señor, en saber que en tu presencia hay plenitud de gozo. Pedimos, oh Señor, que nos ayudes a entender y a comprender que tú, oh Padre, eres un Dios de amor, un Dios de misericordia. Permítanos, oh Señor, vivir vidas cambiadas. Danos las fuerzas necesarias a nosotros los creyentes